En la nube. Ok. Listo, ¿ya les aparece compartido la diapositiva? Sí, señor. Sí, señor, ya. Ok. Bueno. Vamos a ver entonces tejidos epiteliales y si alcanzamos algo de glándulas, pero lo más probable solamente vamos a alcanzar solamente la parte epitelial como tal, las células epiteliales como tal, y posteriormente iremos a ver glándulas. Bueno, los tejidos, entonces las células que componen el cuerpo se disponen en los 4 tejidos básicos. Los grupos de estos tejidos están integrados en diversas estructuras organizacionales y funcionales dentro de los órganos que llevan a cabo las funciones del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que estos tejidos básicos los vamos a encontrar en cualquier órgano del cuerpo, ¿sí? Y en los órganos del cuerpo obviamente van a estar organizados en los diferentes sistemas. A eso es lo que hace referencia al texto. Bueno, esos 4 tejidos básicos son el tejido epitelial que va conjunto a las glándulas. ¿Por qué? Porque las glándulas se derivan de los mismos epitelios. O sea, los epitelios forman las glándulas. Por eso también es común que usted encuentren que llamen a las glándulas epitelio glandular. ¿Listo? Entonces, ese epitelio, dependiendo del órgano en que se encuentre, pues va a formar diferentes tipos de glándula. No es que todos los epitelios formen la misma glándula, no. Dependiendo del órgano, dependiendo del sistema, dependiendo del sitio y de qué epitelio se derive, van a formar diferentes tipos de glándulas. Entonces van a formar glándulas exocrinas, van a formar glándulas endocrinas y además de esto, estas van a secretar diferentes productos dependiendo del órgano y la función que éste requiera. ¿Listo? Bueno, tenemos el tejido conectivo. Este tejido conectivo, pues como su nombre lo dice, o dependiendo de la traducción, también lo pueden encontrar como tejido conjuntivo, que es lo mismo, es el que ayuda a unir otros tejidos, pero no solo eso, también dan soporte estructural, o sea, soporte al cuerpo, porque, por ejemplo, el hueso es un tejido conectivo especializado, ¿cierto? Sirve de protección, de almacenamiento. También en el tejido conectivo van a estar almacenando o contribuyendo a la irrigación del cuerpo. Sin tanto la parte vascular, como son las venas, las arterias, los vasitos y los vasos linfáticos, como la parte nerviosa. ¿Sí? Los diferentes nervios a través de los tejidos conectivos van hacia las diferentes partes del cuerpo. Bueno, tenemos el tejido muscular, ese es otro de los tejidos básicos. El tejido muscular, pues vamos a ver que el tejido muscular esquelético, el tejido muscular cardíaco y también el tejido muscular liso. Dígame, Ronald. Hágame el favor, es que a mí no me cambian las diapositivas, no sé, alguien más que esté igual. ¿Otros tienen el mismo problema? Sí, profe, sí, señora. No, profe, yo pensé que usted estaba explicando todavía ahí en la primera. Sí, yo estoy explicando la primera. Yo no he cambiado de diapositiva, solo estoy en los tejidos. A todos les debe aparecer los tejidos. Ok. Vale, sí, listo. Lo que pasa es que yo leo el texto, pero a mí no me gusta quedarme como los otros profesores que solo leen el texto y pasan. A mí me gusta ir explicando y que ustedes entiendan. Listo, vale, profe. profe. Listo, No he profe, sí, cambiado señor. nada, no he cambiado nada. Estoy solamente en los tejidos. Todos están ahí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Ok, señor. listo, listo. No hay Sí, problema. señor. Me toca dejar de compartir y volver a compartir porque ahora como levantaron la mano me aparece un recuadro ahí que no sé cómo quitarlo. Perdón. Un momento, comparto de nuevo. Bueno, íbamos en muscular, ¿cierto? Entonces, en muscular, le estaba diciendo que existe el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. En el caso del músculo esquelético, pues lo vamos a encontrar revisando lo que es el esqueleto, y ahí está el nombre. El músculo cardíaco, pues obviamente lo vamos a ubicar solo en el corazón, pero en el caso del músculo liso, este sí lo vamos a encontrar
en diferentes órganos o haciendo parte de diferentes órganos que a su vez están en diferentes sistemas, ¿sí? Por eso este músculo liso lo llama músculo visceral. ¿Listo? Y tenemos por último el tejido nervioso. El tejido nervioso pues está conformado por las neuronas, que en la mayoría se encuentran en el sistema nervioso central, algunas también en el periférico, y hay diferentes receptores nerviosos que los vamos a ubicar en diferentes órganos del cuerpo y también los nervios, que estos sí están irrigando todas las partes del cuerpo. Y como ya lo dije, van a través del tejido conectivo. Bueno, vamos a empezar entonces con el tejido de hoy. Acá me voy a cambiar la diapositiva, me imagino que se los cambié, ¿cierto? Sí, Sí, profe. señor, sí, cambió. Señor, ya. Ok, listo. Entonces tenemos los epitelios, que es lo que vamos a ver hoy. El epitelio separa del medio interno del medio externo mediante láminas de células compuestas por complejos de unión y adhesión celular. ¿Qué nos está diciendo acá? Que los epitelios lo que hacen es revestir los órganos. Entonces todos los epitelios son de revestimiento y los vamos a encontrar siempre hacia la luz. ¿Cómo así hacia la luz? Hacia la periferia del órgano. Un ejemplo muy fácil y que ustedes lo pueden ver en estos momentos es en la sistema tegumentario, que sería la piel, la epidermis. ¿Sí? Lo que nosotros podemos ver, que llamamos piel, esa zona es la epidermis, que es un epitelio específico de la piel. ¿Listo? Entonces, lo que podemos ver, lo que nos está revistiendo, eso es un epitelio. Entonces, siempre los epitelios van a estar revistiendo los órganos. ¿Para qué? Para protegernos del medio externo, como lo dice, y también protegen del medio interno si estos órganos, digamos, son huecos, como que, como una vena, ¿cierto? Tiene su parte externa y su parte interna, entonces siempre va a estar revestida en su parte externa por un epitelio, pero en su parte interna también va a estar revestida por un epitelio. ¿Listo? Bueno, todos los epitelios, pues, bueno, me faltó nombrar acá, complejos de unión y adhesión celular. Ahí está haciendo referencia a ciertas sustancias o ciertas características que tienen los epitelios para mantenerse unidos. Y unidos también al tejido conectivo que está inmediatamente debajo, que esto ya lo iremos a hablar más adelante. Todos los epitelios poseen características que les son comunes, como encontrarse formados por células adheridas entre sí, que eso hace parte de la unión celular y los complejos de unión, con escasa sustancia extracelular. ¿Qué quiere decir? Que están tan pegados unos con otros que el espacio que hay entre epitelio y epitelio es muy mínimo. Y cuando hablen de sustancia extracelular, es lo que está por fuera de la célula de la cual estemos viendo. En este caso estamos viendo epitelio. Entonces, está diciendo que por fuera de esta célula hay poca sustancia extracelular. Quiere decir otro tejido aparte de la célula. Bueno, entonces muy poca. Formar capas celulares que revisten superficies separando compartimentos y formar agrupaciones de células que pueden secretar diferentes compuestos y carecer de vasos sanguíneos. Bueno, acá tenemos tres características. Estos van a formar diferentes capas celulares. Podemos encontrar epitelios con una capa, dos o muchas más capas. Dependiendo de esa característica, tiene su clasificación que ya la vamos a ver. Formar agrupaciones de células. Sí, esos epitelios forman agrupaciones de células y tienen la característica de formar una glándula. Y al formarla, pues, se van a secretar diferentes compuestos. Por eso hablamos de las glándulas, porque derivan de los epitelios y tienen esa característica. No solo de secretarla, también de formar la secreción. Carecer de vasos sanguíneos. Los epitelios nunca vamos a encontrarlo con vasos sanguíneos. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿cómo se nutren los epitelios? A través de los pequeños capilares, que lo iremos a ver cuando veamos sistema circulatorio, los cuales llegan a un sitio que se llama la lámina basal, que es donde nacen los epitelios. Y a través de esa lámina basal es que se nutren. Pero nunca, nunca dentro del mismo epitelio vamos a encontrar vasos sanguíneos. Los epitelios se organizan en capas o membranas, cubren o delimitan diversas superficies corporales y envuelven las glándulas. Quiere decir que en cualquier órgano que estemos viendo siempre va a estar un revestimiento epitelial, delimitando porque está en la superficie, ¿cierto? Y
bueno, acá nos hablan de las glándulas, pero ya lo dije nuevamente, es volver a repetir que estos van a formar las glándulas. Todas las moléculas o sustancias que entran o salen del cuerpo deben pasar a través de una capa epitelial. Eso es verdad. Entonces, ¿por qué? Porque los epitelios pueden ser una barrera impermeable. ¿Qué quiere decir? Como la piel, como la epidermis de la piel, perdón, que esta no deja pasar nada a través de la capa epitelial. Evita que cualquier patógeno, humedad, sustancias, bueno, cualquier cosa pueda pasar a través de este epitelio hacia dentro del cuerpo. Pero también adentro del cuerpo hay epitelios que tienen una característica de ser una membrana semipermeable, que quiere decir que sí dejan pasar algunos iones, algunas moléculas, algunos componentes a través de su membrana epitelial. Una muy fácil o una muy característica podría ser el epitelio que reviste los alveolos. Los alveolos entonces tienen la función del intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir? Que a través de esto, a través de ese epitelio, pasa lo que es oxígeno hacia adentro de los tejidos y expulsa el dióxido de carbono. Eso es un paso de sustancias a través de una capa epitelial. ¿Sí? En muchos casos, estas capas epiteliales modulan este paso, regulando así los mecanismos homeostáticos normales. Entonces, pueden cambiar sus características para hacer ese cambio de iones o de moléculas a través de esa capa epitelial. Algunas membranas epiteliales protegen al cuerpo, otras permiten la absorción que se produzcan con eficiencia. ¿Cómo así que absorción? Sí, algunos epitelios tienen una característica de absorción. Un ejemplo también muy típico es, por ejemplo, el epitelio que reviste los intestinos. Intestino delgado o intestino grueso en gran parte, sobre todo lo que es colon. Ahí vamos a ver que el epitelio de esa zona tiene unos pelitos diminutos, que ahorita las vamos a nombrar, o se lo nombro una vez, que se llaman las microvellosidades, y estas tienen la característica de la función de absorción de los nutrientes. Hay otros características, otros epitelios que tienen estereocilios que también tienen alguna función de absorción y también de transporte. Bueno, la mayor parte de los epitelios provienen del ectodermo, del endodermo, aunque algunos proceden del mesodermo. Estas tres capas de las cuales estoy hablando hacen parte de las capas embrionarias, las que vamos a encontrar en cualquier embrión. Esto ya lo irán a ver en embriología. Bueno, los embriones están compuestos inicialmente por una sustancia que se llama el mesénquima o el tejido mesenquimal, que no es más que lo vamos a ver cuando veamos tejido conectivo, que el tejido embrionario mesenquimatoso, ¿sí? Y este está ubicado en estas tres capas embrionarias. Dependiendo la capa embrionaria, se van a formar diferentes tejidos y diferentes órganos. ¿Por qué? Porque si no estuviese dividido en estas tres capas embrionarias, hubiera un amasijo de órganos, una mezcla de órganos y no tendríamos como una disposición o una organización de los órganos dentro del cuerpo. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos el ectodermo, que sería la capa embrionaria más externa, tenemos el mesodermo, que sería la capa media, y tenemos el endodermo, que es la capa más interna. Y cada uno de ellos va a formar diferentes tejidos, diferentes órganos dentro del cuerpo. Bueno, como estamos hablando de epitelios, vamos a ver los epitelios, de qué capa embrionaria van a originar los diferentes epitelios. Tenemos el ectodermo, que sería la capa más externa. Entonces, el ectodermo origina lo que es la epidermis, que sería el epitelio que reviste la piel, el revestimiento de la cavidad bucal, nasal, la córnea, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y las glándulas mamarias. Observen que cada uno de estos órganos y tejidos y estructuras son externos, ¿cierto? Es lo que más está más externo en el cuerpo. Por eso provienen del ectodermo, que sería la capa embrionaria más externa. Tenemos el endodermo, que sería la capa
más interna en el embrión. Esta va a formar lo que es el revestimiento o el epitelio del aparato digestivo, el epitelio del aparato respiratorio, así como las glándulas del sistema digestivo. Tenemos el mesodermo, que sería la capa media. Esta procede de los túbulos uriníferos del riñón, el revestimiento del aparato reproductor y circulatorio y el revestimiento de las cavidades corporales. Alguien escribe algo por el chat. En el ectodermo también nace el sistema nervioso, profe. En el ectodermo no. Esa es la más externa. Si no estoy mal, o está en el endo o en el meso. Ahí sí no estoy seguro. Se lo quedo por consultar, pero del ecto no. Del ecto es la capa más externa. Bueno. Vamos a la clasificación de los epitelios. Los epitelios se basan en dos parámetros para su clasificación. Por la disposición de las células, quiere decir por la cantidad de capas que este epitelio presente. Entonces, si la membrana epitelial está constituida por una capa de células superficiales, se lo denomina simple. Pero si tiene dos o más capas, se denomina estratificada. Y también se clasifica por su forma o por su morfología, que sería lo mismo. Entonces, según su forma o morfología, las células superficiales se clasifican en planas o escamosas, que se puede utilizar cualquiera de los dos nombres, o plana o escamosa, no es que sean dos diferentes, cúbicas y cilíndricas. Lo que pasa es que más para el simple se le utiliza la palabra plana y para los estratificados se utiliza más la palabra escamosa. ¿Pero por qué? Por la forma en que se ven en el tejido. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos las cúbicas y tenemos las cilíndricas. Acá tengo una tabla donde nos muestra entonces la clasificación. Mira, ahí están los simples: epitelio escamoso simple o plano simple, como lo dije, epitelio cúbico simple, epitelio cilíndrico simple. Ojo, acá en el simple plano o simple escamoso, mire que hay unas subdivisiones acá. Esto lo vamos a utilizar cuando veamos un sistema, por ahora no. Endotelio está haciendo referencia a un epitelio más interno, pero eso es cuando el órgano en el que se ubica tiene un epitelio un poco más externo. Ejemplo, en el sistema circulatorio, ¿sí? Entonces, si estamos viendo una arteria, por ejemplo, lo que reviste la parte interna de la arteria sería el endotelio, porque en la parte interna ya es el hueco, ¿cierto? Por donde pasa la sangre, y debajo de esta no va a haber otro epitelio. Por eso se le llama endo, quiere decir último epitelio. Pero, por ejemplo, si estamos hablando del sistema digestivo o de la misma arteria, en la parte externa de la arteria o en la parte externa del estómago, intestino delgado, intestino grueso, en la parte externa hay un revestimiento epitelial también, ¿cierto? Lo que está contra la luz, contra la parte externa. A ese epitelio se le llama mesotelio o un epitelio medio. ¿Por qué? Porque más dentro de este mismo órgano, que ya sería en la parte interna, hay un endotelio. No sé si me quedó claro. ¿Se entendieron esa parte? ¿Sí? Meso porque, epitelio medio porque está revistiendo externamente, pero como ese es un órgano hueco, internamente hay otro epitelio. ¿Listo? Entonces, por eso lo llaman ahí mesotelio. Pero estos nombres, como ya lo dije, endotelio, mesotelio, lo vamos a utilizar solamente cuando veamos sistema. Este es muy utilizado en el sistema circulatorio y ese mesotelio es muy utilizado en el sistema digestivo. Bueno, vamos a ver los estratificados, pasa lo mismo, estratificado escamoso, este se subdivide en dos, que ahorita lo vamos a ver, epitelio cúbico, estratificado también, y epitelio cilíndrico estratificado. Y tenemos lo que se llaman los epitelios especiales o categorías especiales, los cuales no están nombrados acá, pero existen, que es el epitelio pseudoestratificado, que este se subdivide en dos, que también los vamos a ver, y el epitelio transicional.
A este se le llama urotelio, también vamos a utilizar este nombre cuando veamos sistema. ¿Por qué? Porque este epitelio es exclusivo del sistema urinario. De ahí el urotelio, ¿sí? Del sistema urinario. Quiere decir que no lo vamos a encontrar en otro sistema. Solamente en órganos del sistema urinario es que vamos a encontrar este tipo de epitelio estratificado transicional. Bueno, funciones. El epitelio tiene funciones de protección. Entonces, los epitelios protegen las superficies libres contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos, regulan la pérdida de agua por evaporación, por ejemplo, la epidermis de la piel. Secreción de sustancias, por ejemplo, el epitelio glandular adquiere la capacidad para sintetizar y secretar moléculas que producen un efecto específico. Función de transporte es una de las funciones que realiza el epitelio respiratorio al movilizar el moco al exterior mediante el movimiento de los cilios o el epitelio de las trompas del falopio al transportar el cigoto hacia el producción de numerosas enzimas indispensables para la digestión y el transporte de diversas sustancias. Bueno, la producción de enzimas, por ejemplo, en la parte de lo que es el estómago, ahí se producen diferentes enzimas para formar el quimo, ¿cierto? El quimo es el alimento ya transformado antes de enviarse hacia el duodeno, ¿cierto? Que sería ya lo que es el intestino delgado. Recepción sensorial. Los epitelios tienen terminaciones nerviosas sensitivas. Sí, no son vasculares, pero en el epitelio sí hay nervios, sí llegan receptores nerviosos y nervios al epitelio. Por eso nosotros, por ejemplo, otra vez vamos a utilizar la piel, tenemos sensaciones. Si nosotros nos tocamos, sentimos, ¿cierto? Porque hay receptores táctiles. Y si hacemos presión, también lo sentimos porque hay receptores de presión. Si nos pellizcamos, sentimos dolor porque hay receptores del dolor. Mire que para cada una de las sensaciones que les estoy describiendo hay un tipo de receptor. Por ejemplo, si donde están viviendo hace mucho calor, ustedes están percibiendo que hace mucho calor porque hay receptores térmicos. O al contrario, si hace mucho frío, están sintiendo que hace frío por ese tipo de receptor. Entonces, tenemos receptores del sistema nervioso, ¿cierto? Receptores sensoriales. Aparte de la piel, tenemos, por ejemplo, el olfato, pues el epitelio olfativo, que son receptores de olores, del gusto en el epitelio lingual. Pues en la lengua hay receptores de sabor, lo que son los... se me olvidó ahorita el nombre, corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos que son también receptores en la lengua para los sabores. Bueno, y hay diferentes otros receptores, por ejemplo, en los ojos. ¿Sí? Tenemos ahí lo que son conos, bastones, neuronas bipolares, que también son otro tipo de receptores. Función de excreción. Entonces, es la función que realizan los epitelios glandulares y los túbulos renales. Esto ya, función de excreción, pues es más que todo en lo que es las glándulas o los conductos que también están formados por epitelios que llevan la secreción hacia cierto sitio específico. Ahí está colocando los ejemplos de los túbulos renales del riñón. Este ya lo había nombrado, el intercambio gaseoso, que es la acción que realizan los alveolos pulmonares, intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, y deslizamiento entre las superficies para evitar la fricción. Bueno, ahí está hablando del mesotelio, que lo hacen los intestinos. Los intestinos en su parte externa tienen este epitelio, que es el epitelio simple plano, y este tiene la función de, además de revestir, de proteger, tiene la función de evitar que haya fricción entre los intestinos por el movimiento intestinal, que eso me imagino ya lo habrán oído o lo nombrarán en morfología. Bueno, el tejido epitelial posee la habilidad de destruirse y de renovarse. Entonces, la velocidad de renovación varía entre unos pocos días en el intestino
hasta meses o años en los conductos deferentes masculinos. ¿Sí? Dependiendo del órgano, este epitelio se puede renovar. ¿Cómo lo hace? A través de la actividad mitótica. Quiere decir que los epitelios tienen algo, bueno, la mayoría tienen la característica, o todos tienen la característica de dividirse por mitosis. Lo que pasa es que algunos lo realizan continuamente. Por ejemplo, ¿cuál? El epitelio nuevamente de la piel, la epidermis. Ahí el epitelio que forma la epidermis continuamente está formando nuevas células. Entonces, por eso nosotros nos descamamos, que las células viejas que ya no sirven, pues son desechadas. Porque si no lo hiciese, habría una sobreacumulación de células y cada vez se haría la piel o la epidermis más gruesa. Por eso se descaman para desechar las células viejas y van a ser reemplazadas por las que vienen inmediatamente debajo. Bueno, pero, bueno, hablando de la piel todavía, para pasar a los que no sé, dime. Qué pena esto. Aquí cuando dice que el tejido epitelial posee la habilidad de renovarse y eso, ¿aquí entraría también el hígado que tiene la capacidad de renovarse? ¿Decir? Sí y no. ¿Y por qué no? O sea, sí, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Por favor. Se renovaría en este caso. O sea, el hígado tiene la habilidad de renovarse, pero no es un epitelio. Por eso dije sí y no. O sea, el hígado tiene la capacidad de renovarse porque tiene los hepatocitos, capacidad mitótica igual, ¿sí? Y no porque no es un epitelio. O sea, estamos hablando hoy de epitelios. Listo, qué pena. Pensé que... Pero sí tiene esa misma característica. Los hepatocitos, que es más una célula como glandular, tiene esa característica de hacer la división mitótica y formar nuevas células. ¿Sí? La capacidad mitótica lo tienen son las células de desarrollo y la meiótica son las células reproductivas. Ya estamos hablando del testículo o de los ovarios. A ver, alguien escribió, profe, ahí tendrían algo que ver las células mesenquimales. No, porque ya estas son células formadas y especializadas. ¿Sí? Si estamos hablando en la parte de cuando se está formando el embrión y se está desarrollando, sí, pero acá ya no. ¿Acaso ya son células específicas que ya están desarrolladas, que sí derivaron de las mesenquimales, pero acá ya cumplen una función específica, ya se especializaron? Bueno. Bueno, le estaba hablando entonces de la epidermis. Ya les di las características, ¿cierto? Que se puede renovar. Si usted se corta, no sé si se han cortado alguna vez, observe que el tiempo de curación pueden ser solamente algunos días o dependiendo del daño puede ser un par de semanas o un poquito más del mes o 2 meses. Eso depende del daño que se haya hecho en la piel, ¿sí? La cantidad de epitelio que haya perdido. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el estómago. Cuando toman a ti una biopsia y te quitan un pedacito, el estómago también se está renovando un poco rápido y ese epitelio y algo del tejido conectivo se renueva rápido. Pero, por ejemplo, acá nos colocan un ejemplo de los conductos deferentes masculinos. Si se sufriese daño en ese sitio, tardaría mucho tiempo en renovarse. Entonces, aunque tengan la capacidad mitótica, no todos se van a renovar de la misma forma, a la misma velocidad. Eso depende del epitelio y la función que éste posea. Bueno. Acá nos está mostrando entonces algunos gráficos. Ya ahí terminamos la parte teórica. Vamos a ver algunos ejemplos de epitelios. Mira, acá nos está mostrando un gráfico donde nos está representando algunos de los epitelios. Mira, acá tenemos los presimples. El primero nos está representando el epitelio plano simple o escamoso simple. Algo así se vería de frente, ¿sí? Con su núcleo
redondeado, ovalado y la formita de escama, aunque esa forma de escama la están haciendo muy bonita ahí. Es más como esta. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de sacarse algunas células epiteliales y verlas al microscopio, pero creo que no. No sé si lo habrán hecho en sus colegios. Tienen una forma algo parecida como esa. No todas son iguales, o sea, no todas tienen la misma forma, pero sí son así grandes y tienen una forma, bueno, bastante polimorfa, no todas salen de la misma forma. Pero cuando se colocan en capas, tienden a tomar una forma de escama, que ahorita lo vamos a ver, más esta disposición. Bueno, este sería un epitelio simple, ¿sí? Algo así se vería de frente, y de lado se ve como una rayita, por ejemplo, tiene los dos nombres de escamoso o plano. Acá nos está mostrando la lámina basal, que es un tejido conectivo donde nacen o de donde parten todos los epitelios. Por eso todos los epitelios que vemos acá tienen esa lámina basal. Acá está mostrándonos una forma cúbica. Esto no es un cubo, esto es más bien un cuadrado. Pero si se viera el epitelio en todas las dimensiones, ¿cierto? Sí veríamos la forma cúbica, pero nosotros estamos viendo el epitelio cuando hacemos un corte histológico en un solo plano, entonces se ven como cubitos con un núcleo redondeado. Tenemos el epitelio cilíndrico, acá lo hicieron muy feo porque la célula está bien, sí es alargada, pero el núcleo es alargado y acá lo hicieron fue como forma de huevito y más pegado a la base y más alargado es la forma. Acá tenemos el epitelio pseudo, que es una falsa estratificación, es de los especiales, en los cuales tienen unas células más basales y otras cilíndricas, y al final se le ven pelitos, y ahí es donde les dije que dependiendo qué especialización tenga en la parte apical, se le cambia el nombre. Ahorita lo vamos a ver. Este es el de transición, bueno, acá no está muy representado. Ahorita les muestro las características y estos dos son los escamosos. El escamoso normal, pero este se llama escamoso queratinizado. Esto es la epidermis, algo así se ve. Ya lo vamos a ver. La fotografía es real. Bueno, empecemos con el primero. El epitelio simple plano. Acá solamente solo colocaron simple, les faltó el nombre completo. Simple plano o simple escamoso. Mira acá, como están viendo el circulatorio, dieron el nombre de la parte interna que ya les dije que se le llamaba endotelio, pero en este parcial, si no alcanzamos a ver ningún sistema, por favor dan el nombre completo del epitelio, no les valgo si me colocan endotelio, ¿listo? Entonces sería epitelio escamoso simple o epitelio simple, plano simple, ¿listo? Este epitelio, entonces, va a estar revistiendo la parte externa o la parte interna, dependiendo, ojo, si la arteria o la vena tiene contacto con el exterior. ¿Qué quiere decir? Que por encima de esta no haya ningún otro tejido. Por ejemplo, esa vena, observen que no tiene epitelio en su parte externa. ¿Por qué? Porque se continúa acá con tejido conectivo. Entonces, esta vena solamente tiene revestimiento interno. ¿Listo? Y lámina basal. Acá tenemos una vena, entonces tiene el epitelio simple plano. El epitelio simple plano, mira, se vería de frente y de lado se vería un núcleo alargado y un espacio que corresponde al citoplasma. Entonces, en la placa histológica se vería núcleo, miren, núcleo aplanado, espacio que corresponde al citoplasma, núcleo, espacio, núcleo, espacio, núcleo, espacio, por toda la superficie. Hay sitios, mire, por ejemplo acá, donde no se alcanza a ver el epitelio. Esto es normal en los cortes histológicos, no siempre se va a ver tan bonito. Mire, núcleo, espacio, núcleo, espacio, núcleo, espacio. Sí, mira, acá el epitelio de acá no alcanzó a salir el núcleo. Sí, pero ahí se alcanza a ver la continuidad. Ese sería el epitelio simple plano. Listo, vamos a ver la primera, que no se la mostré. Esta no está tan bonito el corte.
A mí me gusta mostrarle diferentes tipos de corte porque no siempre todos se van a ver bien. Mira, ahí donde está el pelo, o perdón, la flecha, nos está mostrando el epitelio. Mira, este se ve más gordito el núcleo, espacio, núcleo, espacio, núcleo, espacio. Y todo esto que parece en epitelio es otro tejido. En este caso es una arteria muscular, esto es músculo liso, que ya lo iremos a ver más adelante. El epitelio solamente es esta capita de arriba. Ahí se alcanza a ver lo que es citoplasma, núcleo y el espacio otra vez del citoplasma. Muy característico. Observe este punto. Acá está mal cortado, quedó fragmentado, por eso se ven acá puntas, acá se ven algo del epitelio, pero no se alcanza a ver bien la forma. Solamente en esta partecita, mira acá quedó mal cortado también, acá se alcanza a ver y por acá nuevamente se alcanza a ver bien. Entonces hay que tener cuidado en eso porque las placas histológicas no, cuando se hace un corte histológico, no siempre todo el corte se va a ver bien. Entonces, siempre hay que mirar la parte donde sí se vea bien o se vea correctamente. Y esta es la parte interna, esta es la luz por donde pasan los hematíes. Entonces, en los libros histológicos, en general, le van a colocar acá luz, que hace referencia a que acá no hay nada. ¿Listo? Bueno, ¿dónde vamos a encontrar este epitelio? Mira, ahí están dando unos ejemplos, alveolos pulmonares, capa parietal de la cápsula de Bowman, o la cápsula de Bowman como tal, en el riñón, esa hace parte del riñón, los vasos sanguíneos, está haciendo referencia a arterias, venas, vénulas, arteriolas, vasos linfáticos, cavidad pleural y peritoneal. Es una membrana limitante, el transporte de líquidos, intercambio gaseoso, lubricación, disminución de la fricción. Bueno, ¿alguna pregunta de este epitelio? Y si no, pasamos al siguiente. Bueno, parece que no. Pasamos al siguiente. Epitelio cilíndrico simple. Bueno, como su nombre lo dice, es cilíndrico, es como un tubito. Observe que acá el epitelio está muy pegado, muy fusionado. ¿Por qué? Como decimos en teoría, tiene poco espacio, ¿cierto? Extracelular. Entonces, muchas de las veces no se ve dónde termina un epitelio y empieza el otro. Están como muy soldados unos con otros. Mire estos de acá se alcanza a ver la forma. ¿Sí? No sé si lo alcanzan a apreciar. Estos de acá abajo también, mire, se alcanza a ver la parte del citoplasma. Si ve que acá hay una zona más clarita, ahí se alcanza a ver la división, mira. Entonces, el núcleo está basal. Esta es la lámina basal, esta línea como más oscurita que vemos acá. Por acá se pierde, por acá vuelve a aparecer. Entonces, esa es la lámina basal donde inicia el epitelio. Miren, esta parte se ve mejor. Ahí está, donde inicia el epitelio. El núcleo es basal, quiere decir pegado a la base. Cuando hable apical es la punta. Cuando hable basal es la base. ¿Listo? Entonces, es un núcleo basal y alargado. Si ve que es como un tubito. Eso es la característica de ese epitelio. Ahí vas a encontrar en algunas fotografías que el núcleo está mucho más alargado que este. Ese está decente. No está muy bonito, pero está decente. ¿Listo? Ojo, lo mismo que pasó con la fotografía de la arteria. Hay sitios donde se ve bien, pero hay sitios donde se ve mal. Miren lo que pasa acá. O acá. Parece que fuera otro tipo de epitelio. No, lo que pasó acá, esto como es un intestino, da vueltas, tiene estos pliegues, entonces hay sitios donde queda mal cortado y queda, por ejemplo, el núcleo que es alargado fragmentado, ¿sí ve que se ve como fragmentos? Pero es solamente un núcleo. O queda de pronto cortado transversalmente y quedan varios núcleos de esa forma y por eso se ve como unas acumulaciones ahí diferentes y dan la sensación que fuera otro tipo de epitelio. Pero me dirán ustedes, profe, entonces, ¿cómo hago para no confundirme? Pues si usted está viendo un órgano y en el cual predomina, observen, predomina pues obviamente va a ser cilíndrico simple. Ojo, un órgano no tiene mezclado diferentes tipos de epitelio,
a menos que el órgano tenga esa característica, porque hay órganos que sí combinan, ¿sí? A menos que tenga esa característica. Hay órganos, o perdón, hay zonas donde hay puntos de transición. ¿Qué quiere decir? Viene un epitelio cilíndrico, por ejemplo, y llega a un punto donde pasa otro epitelio, pero no puede haber un cambio así de que haya cilíndrico, después otro y acá nuevamente cilíndrico. No, eso no se da. Puede haber un punto de transición de un órgano a otro en el cual cambie el epitelio, pero digamos, acá viene cilíndrico y acá pasa, por ejemplo, a cúbico, el resto del otro órgano va a seguir con cúbico, ¿sí? No pueden haber esos cambios. Bueno, este entonces es epitelio cilíndrico. Simple. Tenemos acá dentro del epitelio cilíndrico, observen que hay un asterisco. A eso se hace referencia a estas bolitas blancas. Esto es una glándula dentro del mismo epitelio y tiene la función de secreción. Mira, por acá secreta la glándula. Estas dos están bonitas porque por acá secretan. Estas son unas glándulas mucosas que la iremos a ver más adelante. Ya le contesto la pregunta, un segundo. Estas son unas glándulas mucosas que secretan para lubricar y proteger el órgano externamente. Esta es una glándula mucosa que ya la iremos a ver más adelante. Y por último tenemos acá donde están las flechas. ¿Qué nos está mostrando ahí? Este epitelio cilíndrico simple, como es del intestino delgado, en este caso, eso es intestino delgado, lo que nos está mostrando ahí es esta zona como más coloreada. Ahí hay unos pelos diminutos que se llaman microvellosidades y acá este epitelio cumple función de secreción por las glándulas y absorción por esas microvellosidades para absorber nutrientes. Ahora sí vamos a ver qué me están preguntando. Ángel, ¿podría dar un ejemplo de algún órgano donde podamos encontrar puntos de transición? Sí, claro, hay muchísimos. Ejemplo, que haya cambio diferente, ¿no? Porque hay puntos de transición donde sigue siendo el mismo. Por ejemplo, de estómago, la región pilórica del estómago con la región del duodeno, del intestino delgado, tienen el mismo epitelio. Que, aunque haya punto de transición, sigue siendo cilíndrico simple, sino que cambian, es la forma del órgano. Pero, por ejemplo, si seguimos con la misma de digestivo, esófago con estómago. El esófago viene con un estratificado escamoso y cuando se encuentra con el estómago pasa a cilíndrico simple. ¿Sí? Ahí sí habría un cambio totalmente diferente. Esófago, estratificado escamoso y cuando empieza lo que es estómago sería un epitelio cilíndrico simple. Si quiere dejo de compartir un segundo y les muestro esa diapositiva, un segundo. Eso hace parte del sistema digestivo. No me tardo nada, un segundito. Acá. Ya la comparto. Sistema epitelios. No, esto sigue siendo lo mismo. ¿Qué pasó acá? Sistema digestivo, acá está. Acá. Observen. Esto es un punto de transición. Esta zona de aquí hacia la izquierda es el epitelio estratificado plano o estratificado escamoso del esófago. Y observa cómo cambia a esto que se ve aquí
que son unos pliegues que hacen parte del estómago. Mire, acá se alcanza a ver el epitelio cilíndrico simple. ¿Sí ve? Acá no se ve muy bien, pero ahí está, mire. Epitelio cilíndrico, 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 y termina siendo solamente cilíndrico. ¿Sí ve? Esas son las fosas gástricas del estómago. Y hubo cambio en forma, ¿sí ve? El epitelio estratificado plano o escamoso era solamente onduladito, y acá están las fosas gástricas propias del estómago con el epitelio cilíndrico simple. Eso sería un ejemplo de transición. Listo, sí, señor, muchas gracias. Bueno, creo que era esta. Ok, vamos a ver otra fotografía. Acá está mostrando la gráfica de cómo está dispuesta. Entonces, vea, células cilíndricas con núcleo basales, ¿cierto? Y esta sería la lámina basal, que ya la vimos, que es esta que vemos por acá, esta línea. ¿Listo? Ahora, esta sería una fotografía. Esta está mucho más bonita que la anterior porque el núcleo, vea, observen que está mucho más alargadito, más bonito. ¿Sí? Ahí está la célula caliciforme, que en este no se ve muy bien, se veía mejor en el anterior, y el borde de cepillo. Esta es una fotografía mucho más grande, entonces se alcanza a ver algo de las microvellosidades. Eso es lo que hace referencia el borde de cepillo. Mira, acá la están nombrando, las microvellosidades. Bueno, entonces esto sería el epitelio cilíndrico simple. Cilíndrico por la forma y simple porque solamente es una sola capa. Siguiente epitelio. Epitelio cuboidal simple o cúbico simple. Bueno, este epitelio, entonces, como su nombre lo dice, es en forma de cubo. Tiene entonces esa formita como un cubito, ¿cierto? Como un dado, pero nosotros no lo vamos a ver, como lo dije anteriormente, en todas las dimensiones, en todos los lados, entonces lo vemos en un solo plano. Al verlo en un solo plano, lo vamos a ver así de frente y se ve como una especie de cuadrado. Eso sí, el corte quedó perfecto, sí quedó muy bien. Acá estamos viendo en esta fotografía del lado izquierdo un corte de conductos de riñón. Entonces, a ver, miremos este, que se alcanzan a ver la forma. Mira, ahí se ve el corte del epitelio y los núcleos son redondeados. Eso es característico de este epitelio. Entonces, mira, ahí se ve el corte y el núcleo redondeado. A veces se deforma por la misma presión, o observen, de los otros conductos, entonces tiende a deformarse un poco. Ahí se alcanza a ver. En algunas zonas no se le ve el núcleo, en otras sí se le ve el núcleo. ¿Sí? Mire, por ejemplo, acá debería haber núcleo, no se ve, acá sí se ve. Eso depende también de la profundidad y cómo haya quedado el corte. Por ejemplo, mire este otro. Mire este otro. Aquí hay un problema en el corte. Sí, acá este salió bien. Ahí se ve donde termina la célula y con su núcleo, ¿cierto? Pero acá pareciese que fuese cilíndrico. ¿Por qué? Porque en este corte histológico, algunas se le ve donde termina la célula, pero en esta está tan funcionada que parece que fuera la célula supremamente grande. No, la célula más o menos va por acá, no se ve el punto de división, miren, esta sí se ve, y salió el citoplasma de otra célula que está inmediatamente debajo. Entonces, da el aspecto de que la célula fuera alargada. Entonces, por eso hay que mirar toda la estructura para identificar el tipo de epitelio. Miren, cúbico, ahí se ve, cúbico, ahí se ve. Bueno, un poco deformado acá algunas de las células, como pueden apreciar. Algunos conductos sí se ven mejor, otros pues se ven con esta deformidad. Entonces, espero haya quedado claro. Vamos a ver otro ejemplo de epitelio cúbico simple. Esta otra fotografía. Observen, dos capas, parece estratificado, pero no. Esta fotografía que están viendo es de una glándula que se llama la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula endocrina la cual produce hormonas. Entonces, este epitelio que vemos acá cumple varias funciones,
Primero, va a formar la estructura de la glándula, que a esto se le llama folículo, me estoy adelantando. Esto es un folículo, esta estructura es un folículo, esta estructura es un folículo. Son estructuras redondeadas formadas por el epitelio cúbico simple. El folículo, la función que tiene es almacenar la hormona. ¿Y cuál sería la hormona ahí? Lo rosado. Entonces forma como una especie de esfera, como una especie de cúpula, donde almacenan la hormona. Y el mismo epitelio cumple la función de epitelio, de revestimiento, de protección, pero a su vez también cumple la función de secreción. ¿Por qué? Porque el epitelio también es la glándula, a su vez, que va secretando la hormona, pero no tiene la capacidad de almacenarla dentro de su estructura celular como otras glándulas. Entonces lo almacena dentro de esa cavidad que formó, que sería el folículo. Y eso rosado es la hormona almacenada. Entonces, en los cortes histológicos pueden encontrar folículos de la glándula tiroides vacíos o llenos como este de hormona. ¿Listo? Entonces, cada folículo tiene su capa epitelial. Este sería un folículo, este sería la capa epitelial de este folículo de acá y este sería la capa epitelial de este folículo. Por eso cuando se unen más de un folículo, se ve como si fuese estratificado. Pero observe que en medio de este hay tejido conectivo que lo separa. ¿Claro hasta ahí? Profe, una pregunta con Dime. respecto a la lámina basal. ¿Es aquella que está hacia el interior o hacia el exterior del epitelio? En este caso sería hacia el interior. Sería por acá, pero es que esta lámina basal... Ah, bueno, perdón, acá sería hacia perdón, ahí sí me equivoqué. Sería hacia el interior, hacia el tejido conectivo, sería hacia este lado. Hacia este no, porque acá ya hay luz. Ahí me cometí un error, perdón. Sería hacia el interior, acá, donde hay tejido conectivo. Acá no, porque ya sería hacia la luz. ¿Listo? Listo, profe. Y observen acá, este se ve un poco mejor que los conductos que vemos acá. Mire, acá se alcanza a ver la forma en algunos. ¿Vea? Está como más recto el tejido, no está formado. Núcleo central y por acá terminaría. ¿Sí ve? Por acá sí se alcanza la división, núcleo, y por acá terminaría. Mire este, ahí se ve perfectamente, núcleo, y por acá termina. Se ve la forma de cuadrito, pero vea que hay zonas donde están tan pegadas que no se ve la división. Pero generalmente tienen la forma de cuadrado. Mire, esta está muy bonita, núcleo, acá empieza y acá termina. Ahí se ve la división. Bueno, esto lo iremos a ver más adelante. Podemos encontrar vasos sanguíneos en medio de lo que es los folículos, porque esta es una glándula endocrina, la cual no tiene conductos y envía las secreciones a través de los vasos sanguíneos linfáticos que se encuentran ahí. Bueno, esos serían los simples. Vamos a ver los estratificados. Entonces, los estratificados, tenemos el primero, epitelio estratificado escamoso. Acá dice no queratinizado, podemos llamarlo solamente estratificado escamoso o estratificado plano. Bueno, este epitelio, entonces lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la boca, la epiglotis, el esófago, pliegue bucal y la vagina. En el anterior se me olvidó nombrar los sitios. Acá están nombrados algunos, como recubren el ovario, los túbulos, ahí está mal escrito, túbulos renales, que son los que vimos acá, o conductos del riñón, formato también los folículos de la glándula tiroides, bueno, entre otras ubicaciones. El epitelio estratificado escamoso o estratificado plano, entonces va a estar, por ejemplo, en la boca, la epiglotis, que eso hace parte de la laringe, la laringe como tal, el esófago, los pliegues vocales, la vagina. Este epitelio, entonces, va a tener unas células basales, observe acá está la lámina basal, lo rosadito. Las células basales, las de inicio, están continuamente en división mitótica. Por eso, las que están inmediatamente arriba, estas son las que están en división. Las que están inmediatamente arriba están aglomeradas porque continuamente están produciendo nuevas células.
Posteriormente, a medida que van hacia la luz, esta es la luz, observen que ya se disponen en forma de escama. Ahí se ve el núcleo ya redondeado. Ojo, no confundirlo con cúbico, porque observe el citoplasma, como está estratificado, podemos observar cómo se dispone. El citoplasma tiene esa forma de escama. De ahí de donde deriva el nombre. Pero si viéramos la célula de lado, se vería como una rayita, como vimos en el epitelio simple plano. Y las células finales, observen que van cambiando, se ven achatadas, ¿sí ven? Cerca de la superficie se achatan, y son las que van a estar renovándose, porque estas continuamente también se van a estar descamando. Por eso hay una práctica, que lástima que ustedes no la pudieron hacer, en biología, donde se meten un palillito en la boca, sin pullarse, ¿no? Y lo que hacen es moverlo contra la mejilla para sacar las células superficiales que se están descamando. ¿Para qué? Posteriormente lo colocan en el portaobjeto, le colocan un colorante y lo cubren para ver la forma de estas células escamosas. Vamos a ver otra fotografía. Mira, eso es pero tiene las mismas características. ¿Cuáles son? Lámina basal. Mire, están un poco aglomeradas. Acá al inicio las láminas están como paraditas, observen. Aglomeradas. Se ven algunas como cilíndricas, ¿cierto? A medida que va hacia la luz, tiene el núcleo redondo y en forma de escama. Mire el citoplasma. Ahí se ve perfectamente. ¿Sí? Mire la misma característica de acá. Aunque son placas diferentes y se vean diferentes, tienen las características, que es lo que se tienen que aprender. No se tienen que aprender que es solo el color, no, tienen que aprenderse la forma y qué es lo que caracteriza a cada tejido. Y al final observe que se van achatando y mira acá la flecha nos está mostrando una célula que se está desprendiendo o se está descamando. Vamos a ver otra foto, que esta es la que nos está mostrando el diagrama. Mire, las células basales que tienen la visión mitótica, que serían esta, la lámina basal color rosadito, ahí se la está mostrando. Las células en forma de escama, que serían estas, como está en menor aumento, no la estamos viendo de cerca, acá no se alcanza a ver, ¿sí? Estas son fotografías en 400 aumentos, por eso se ven tan grandes, pero esta es una fotografía alrededor del 10x, que serían 100 aumentos. Por eso, como la estamos viendo más de lejos, no se alcanza a ver la forma de escama. Pero por las características de las células basales, que aglomeradas, núcleo redondeado, y por acá escamándose, se puede identificar que es un epitelio estratificado escamoso o estratificado plano. El siguiente. Epitelio estratificado escamoso queratinizado. En este es una variación del anterior, pero en este sí hay que especificar que es queratinizado. Acá solamente con que digan epitelio estratificado escamoso es suficiente. ¿Listo? Bueno, acá mire, este epitelio que están mostrando acá con una queratinización moderada. No sé si lo tomaron de algún animal, pero el esófago generalmente no tiene queratinización, ¿sí? Lo que pasa es que más adelante cuando veamos sistema, el epitelio estratificado escamoso puede variar un poco. ¿Cómo así variar? Sí, está el estratificado escamoso, está el estratificado escamoso paraqueratinizado, quiere decir parcialmente queratinizado, algo así como este, que es una queratinización moderada, y está el queratinizado como tal. Pero eso es cuando hay transiciones. Ejemplo, tenemos la piel, ¿cierto? Cerca de la boca, ese sería queratinizado. Tenemos los labios, la zona rosa, ¿cierto? Esa es la zona vermellón de los labios. Esa zona es paraqueratinizada. ¿Qué quiere decir? Que no tiene una queratinización completa, sino parcialmente. Y está la parte interna de los labios, que esa sería no queratinizada. Entonces, a medida que va hacia adentro, observe que va cambiando el tipo de esta capa, que sería la queratinización, que va de queratinizado a no queratinizado. Profe, Dime.
una diferencia para pues poderlos identificar del queratinizado al no queratinizado en una micrografía puede ser la presencia de los núcleos en la parte de la superficie, ¿cierto? Ya, eso era precisamente lo que les iba a explicar. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Bueno, primero, la parte basal. Lámina basal, núcleos alargaditos y aglomerados. Igual, ¿cierto? Igual. A medida que va hacia la luz, núcleo redondo en forma de escama. Exactamente igual. Pero acá es donde va a cambiar, en esta zona. Porque acá este termina, pero acá no. Observen, en el queratinizado hay una capa morada. Esa capa, cuando veamos sistema documentario, tiene su nombre y ahí se van a ver un poco de gránulos, de punticos. ¿Por qué? Porque acá estas células, acá es la mayoría de estas células se llaman queratinocitos, que producen ese epitelio, sí, estratificado escamoso, pero estas tienen la característica de producir queratina y es por eso la presencia de estos gránulos. Y eso le da una apariencia más oscura a estas células escamosas, observen. ¿Listo? Y por la afinidad con el colorante. Y por último, observen que acá hay una capa sin núcleos y con una coloración diferente. Esta es la capa córnea, se le llama así, que no es más que células que han perdido el núcleo más queratina. Y esa es la parte queratinizada de este epitelio. ¿Dónde vamos a buscarlo? Solamente en lo que sería la epidermis, lo que nosotros vemos. Ese es el epitelio estratificado escamoso queratinizado. Ojo, hay órganos como la lengua, donde las papilas filiformes tienen queratinización. La mayoría de libros dicen que es queratinizado, yo digo que es más bien un paraqueratinizado, porque he sacado muestras, no he visto fotos, sino he sacado muestras donde esa parte queratinizada tiene mucho núcleo, ¿sí? O sea, esta parte queratinizada presenta mucho núcleo y solamente una parte final de la parte de la papila se ve sin núcleo. Entonces, más bien como una paraqueratinización o una queratinización parcial. ¿Listo? Pero en los libros aparece que es queratinizada. ¿Listo? Bueno, entonces, queratinizado sería esta parte que vemos ahí. En la piel hay lo que se llama piel gruesa y piel fina. ¿Cuál es la diferencia? Pues la piel gruesa la planta de las manos y la planta de los pies, la cual genera una capa córnea más gruesa. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos funciones manuales, trabajamos con las manos. O en los pies, pues nos movilizamos. Entonces, una persona que camine mucho o una persona que trabaje en el campo, construcción, va a generar una queratinización mayor. ¿Por qué? Porque tiene que ser esta capa más gruesa para proteger sus manos, porque va a formar callos, ¿sí? Entonces, esta queratinización debe ser mayor. Por eso esas personas tienen las manos más ásperas, a diferencia de una persona que trabaja en un escritorio, la cual no realiza ninguna función pesada, entonces la queratinización va a ser más normal y esta capa córnea va a ser más delgada. ¿Listo? Y hay la piel fina. La piel fina en el cuerpo sería el resto de la piel que nos está revistiendo. ¿Cuál es la diferencia? Esta capa córnea no se va a ver tan grande, se va a ver delgadita y en muchos de los casos, en muchas de las zonas de esa piel fina, vamos a encontrar lo que se llaman los folículos pilosos que contienen los pelos. Bueno, pero eso ya lo iremos a ver cuando veamos sistema tegumentario. Vamos a ver otra fotografía de esta de piel fina. Acá no hay pelos, acá no hay folículos pilosos, pero acá se alcanza a ver la queratinización, viene muy delgadita. ¿Sí? Ahí está la fotografía, perdón, el diagrama. Capa basal, estas son las células basales con división mitótica, las que tienen forma de escama. Mire, esa capa morada, ahí está reventándola, que sería esta. Acá mire que no se alcanza a ver muy bien en esta fotografía. Yo tengo de piel fina donde sí se ve. Cuando veamos la práctica se las muestro. Y la parte queratinizada al final. Bueno, el siguiente epitelio. Epitelio estratificado cubital o cúbico.
Este epitelio, entonces, posee dos capas de epitelio cuboidal. Quiere decir que no vamos a encontrar otro con más de dos capas. Este recubre lo que es conductos de glándulas sudoríparas, algunas glándulas salivales, a glándulas exocrinas. Vamos a encontrar en los conductos de las glándulas exocrinas este tipo de epitelio. Función, secreción, absorción y protección. Secreción, ¿por qué? Porque a través del conducto va a secretar o va a eliminar los productos que haya producido la glándula. Todo esto lo vamos a encontrar en conductos. Al encontrarlo en conductos, cuando se hace el corte histológico, el conducto queda como una especie de rosquilla. Miren, ahí está la luz y las dos capas epiteliales. Hay zonas donde se ve bien, hay zonas donde quedó mal cortado. Así ve que acá se ve como aplanado, pero en realidad el núcleo es redondo. Ahí se alcanza a ver con estas células, identificar que el núcleo es en realidad redondo. Mire, una y dos capas. Esta tiene la formita de cubo, que generalmente se le ve al epitelio. Mire, esta también está muy bonita. Ahí se ve perfectamente. ¿Listo? Epitelio cúbico estratificado. Vamos a ver otra de una glándula sudorípara. Acá, mire. Este sería el conducto, esto no. Esto sería la glándula sudorípara. Sí, se ven iguales, pero son diferentes. ¿Por qué? Mire, una, dos, tres capas. Esas tienen su nombre. Cuando veamos sistema tegumentario también les identifico estas células. ¿Listo? Que las células oscuras, que las células claras y las células de la periferia. En cambio, esta tiene una y dos capas. ¿Sí ve? Este es el conducto y esta es la glándula. Bueno, entonces acá, esta es la característica. Siempre se va a ver así como una rosquilla, mire la luz, y dos capitas epiteliales. Esto ya es un vasito sanguíneo. Bueno, ¿alguna pregunta de este epitelio? Ninguna. Bueno, pasamos al siguiente. Acá faltó uno, que se llama el epitelio estratificado cilíndrico. El epitelio estratificado cilíndrico, este se ubica en una pequeña porción de la uretra masculina. Entonces, ese epitelio lo nombran siempre, pero no muestran fotografías o no he encontrado ninguna fotografía buena de este epitelio. Yo tampoco he tenido la muestra histológica para poder sacar una plaquita de este epitelio. Entonces, en teoría, este está en una pequeña porción de la uretra masculina. Generalmente se supone que está en la uretra membranosa. Sí, porque la uretra masculina se divide en una uretra prostática, que es la que atraviesa la próstata, la uretra membranosa, que es la pequeña porción entre la uretra prostática, y la uretra peniana, que es la que está dentro del pene. ¿Listo? La uretra femenina no existe. Hay otra región del cuerpo donde hay epitelio cilíndrico estratificado, pero no me acuerdo ahorita. El siguiente epitelio se llama epitelio de transición o transicional. Este epitelio, entonces, lo vamos a ubicar en los órganos del sistema urinario. Por ejemplo, la vejiga, el uréter, la uretra, los cálices renales son los sitios donde vamos a encontrar este epitelio estratificado de transición o transicional. ¿Listo? Bueno, se le llama así transicional o de transición porque él puede variar su forma. Entonces observe que acá nos está dando los dos ejemplos de cómo varía la forma. Este sería, por ejemplo, acá están colocando ejemplo de la vejiga, cuando la vejiga está vacía. Entonces, cuando la vejiga está vacía, el epitelio va a tener su citoplasma, una forma cilíndrica, observe que es alargada, pero su núcleo no se ve cilíndrico, sino se ve redondeado o en forma de huevito o balón de fútbol americano. Eso es característico de este epitelio. Mírenlo acá, sería este mismo que vemos acá. Vamos a ver
la forma del citoplasma. Sí, mire, se ve alargado. ¿Sí ve? Se ve alargadito. Pero el núcleo, vea, ovalado o en formita de huevo, como le digo yo, muy característico. ¿Listo? Mire, ahí se ve perfectamente. Y tiene una última característica. Acá, las proteínas que vemos por acá, que esto sería, se le llama las placas del epitelio estratificado de transición o del urotelio. Mire, es esta capa gruesa que vemos acá. ¿Listo? Entonces, estas son proteínas agregadas ahí a la membrana que les sirve también de protección. Por acá estaba eso. Urotelio, ahí está. Se encuentran las placas de proteínas agregadas a la membrana plasmática apical de las células superficiales. Bueno, y tenemos entonces, ¿qué pasa cuando la vejiga está llena de orina? Este epitelio va a cambiar su forma por la presión que genera la orina. Entonces, ese citoplasma que se había alargado ahora se ve un poco más aplastado o más redondeado. Los núcleos, muchos conservan su forma, pero otros, mire, tienden a deformarse y tomar diferentes formas, forma de C, forma de frijol, forma de herradura, le dan diferentes nombres los autores, algunos se ven achatados o aplanados y pues el citoplasma, como ya lo dije, se va a ver reducido, se va a ver un poco ovalado. Vamos a ver la fotografía de ese. Sería esta que vemos acá. Miren, ahí están muchos de los núcleos, se ven redondeados. Observe el citoplasma. Si ve, ya no se ve alargado. Ahí están las placas. Mira, ahí se ve perfectamente. Como hay presión, hay como separación de las placas. También eso es característico. Mira, acá se ven como más uniforme. ¿Cierto? Como hay aplastamiento, hay como una pequeña separación, pero ahí se ve perfectamente las placas. Y vamos a buscar los núcleos que están achatados, mírelos, forma de C, tiene este, mire otro, está un poquito ahí entre sí, ¿no? Mire este otro que vemos por acá, ¿sí? Mire este otro que vemos acá, donde está la línea. Entonces, ahí está esos núcleos en forma de C, forma de cúpula, forma de herradura, característico del epitelio estratificado de transición. A este se llama cuando la vejiga está distendida, cuando está llena de orina. Bueno, ojo, confundirme este con otro, por ejemplo, con el estratificado escamoso. El estratificado escamoso, el núcleo nunca van a tener estas características y nunca va a tener estas placas, ¿sí? Porque no es parcial, no sé por qué me decía. Además que este se le ve perfectamente la forma de escama. Yo observen los núcleos más redondeados. Se ven por acá aplastaditos, pero los del final. Nada más. ¿Listo? Bueno, tal vez lo confunden por esta zona, que también está como aglomerada, ¿cierto? Hay bastante acumulación de células, pero el resto se ve totalmente diferente. Y además que las placas son muy características. Bueno, y por último, tenemos el epitelio pseudoestratificado. Este tiene dos especializaciones en la parte de la superficie. Bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar? La mayor parte lo vamos a encontrar en la tráquea, bronquios primarios, epididimo, conductos deferentes, trompa auditiva, parte de la cavidad timpánica, cavidad nasal, saco lagrimal, la uretra, sí, en la uretra masculina lo vamos a encontrar. Grandes conductos secretorios, también vamos a encontrar epitelio pseudoestratificado. ¿Cómo así que en los conductos? Sí, en los conductos, anteriormente dije que tenía cúbico estratificado, pero también tiene pseudoestratificado, pero también tiene cúbico simple. Depende el tamaño del conducto. Las grandes glándulas empiezan con conductos pequeños que generalmente vienen con cúbico simple, pasan a un cúbico estratificado y los más grandes tienen un pseudo estratificado. Eso lo vemos cuando veamos plantas. ¿Listo? O sea, la próxima clase. La próxima vemos placas y la próxima teoría vemos esas características de las plantas.
Bueno, acá vamos a ver los dos ejemplos de la especialización en la parte apical. Acá vemos el epitelio pseudoestratificado con estereocilios. ¿Qué es eso? Bueno, primero voy a explicar qué es el epitelio pseudo. Ahí está la lámina basal donde nace el epitelio. ¿Listo? Y el epitelio pseudo se le llama así pseudo, es falso, falsa estratificación, porque todas las células parten de la lámina basal, no es que estén una encima de otra. Da el aspecto de que sí, pero en realidad todas parten del mismo punto. Unas más cortas que parecen cuboidales, que son las células basales, se le llaman así, y otras de forma cilíndrica. Sí, son células cilíndricas. Más largas, observen que los núcleos nunca van a llegar a la luz, ¿cierto? Porque son basales, característico de las células cilíndricas, y al final va a tener una especialización, que en este caso son los estereocilios. Los estereocilios no es más que unas como pelitos bastante alargados que pueden llegar a medir la mitad de lo que mide el epitelio. Entonces son bastante alargaditos. Mide más de las 7 micras. Bueno, o pueden medir alrededor del doble de un cilio, más o menos unas 14 micras. Estos son bastante alargados. ¿Cómo se vería en una fotografía real? Como esta. Mire, este pseudo estratificado, miremos las características primero. Células basales, véalas, las pequeñitas, células cilíndricas. Ahí están, el núcleo alargado. ¿Sí ve? Una cilíndrica más cortas, unas cilíndricas más largas. Obviamente no todas llegan hasta la parte de la superficie porque son células basales. ¿Sí ve? Esta cilíndrica bastante larga, esta cilíndrica más corta y las células basales. Así identificamos que es pseudo. Ahora, si tiene estereocilios o cilios. En este caso, estereocilios son, mire, estos pelitos diminutos que casi no alcanzan a observar porque son muy delgaditos y separados. Función en este caso, esta es una fotografía de epididimo, también se encuentra en el conducto deferente, transporte de los espermatozoides y también de absorción. Ahora miremos el siguiente, epitelio pseudoestratificado con cilios. ¿Cuál es la diferencia? Miren, la misma vaina que la anterior, células basales, células cilíndricas, lo que cambia en la parte apical. En vez de tener estereocilios, tiene cilios. La diferencia del cilio es que más pequeños solo llegan hasta las 7 micras, nada más. Y son más compactos, más pegados. Observen cómo lo grafican acá, ¿sí ve? Más separados y más largos. Sí, el otro llega más o menos por acá, la mitad de lo que mide este. Estos son más compactos. ¿Por qué? Este generalmente se ubica en zonas, en órganos donde se está produciendo moco. Mire, esta es una célula caliciforme, igual que en el intestino, pero esto es más de las vías respiratorias, secreta el moco y la función de este es transportar ese moco, ¿sí? A través de ondas de esos cilios. Entonces, mira, acá hay una fotografía, ahí están las células basales, las células cilíndricas. Esto que ven blanco, como granuloso, son esas células caliciformes y los cilios que vemos acá al final. Esta es una fotografía que está más o menos bonita, ¿sí? Porque se ven las células basales y las cilíndricas y las glándulas, pero acá tenemos una fotografía que aunque es la misma, o sea, el mismo tipo de epitelio, no está bien cortada. ¿Por qué? Sí, vemos las células basales, pero observen las cilíndricas, parecen cúbicas, están muy mal cortadas, quedaron como, creo que quedó el corte diagonal. Creo que esto es de un libro. Pero se ve lo que es la célula caliciforme, las que producen moco, los que tienen un asterisco, acá había otra, y los cilios, ¿sí ve? Solamente en los pseudoestratificados con cilios van a tener estas características, las caliciformes, células basales, las cilíndricas y los cilios ahí al final. Si se dieron cuenta, la estereocilios no posee las células caliciformes. En esas regiones o en estos órganos no necesitan esa secreción mucosa. Bueno, ¿quedó claro hasta ahí? ¿O alguna pregunta? Por mi parte todo claro, profe. Ok. Bueno, entonces para terminar, y dejamos hasta ahí,
vamos a hablar de una parte final que tiene que ver con la unión de estas células. ¿Sí? De lo que hablamos al principio, que era una característica. Bueno, entonces estas células tienen una polaridad. Entonces tenemos lo que se llama el dominio apical y el dominio basolateral. El dominio apical, entonces ahí está haciendo referencia a lo que ya vimos. Está haciendo referencia a lo que son los cilios, las microvellosidades y estereocilios. Quiere decir las características que tienen estas células epiteliales en su parte apical, o sea, en su punta, lo que va hacia la luz. Bueno, el dominio apical, entonces tenemos las microvellosidades que corresponden a las prolongaciones citoplasmáticas, o sea, del mismo citoplasma alargado de las células epiteliales a nivel de la región apical, o sea, en la punta de esa célula, lo que va hacia la luz, o superficie libre de la célula, cada una rodeada por una membrana citoplasmática. El diámetro y la longitud de cada microvellosidad no va más allá de las 0,21 micra, ni siquiera una micra, es como una quinta parte de una micra. Por eso cuando vimos las fotografías de las epitelios con microvellosidades, observen que es diminuto. Esta fotografía que está como 500 aumentos, medio se le alcanzaba a ver, ¿cierto? Mire, medio se le alcanzaba a ver ese borde de cepillo. Pero tocaría aumentar aún mucho más lo que sería la muestra histológica para poder identificar ese borde de cepillo o esas microvellosidades. Entonces son bastante pequeñas. Sirven para la absorción, como se dieron cuenta, por eso hacen parte de lo que es el intestino delgado. El epitelio con cilios. Los cilios son prolongaciones móviles que se proyectan desde la superficie libre a algunas células epiteliales por medio de movimientos activos similares a una ola, como así. Si entonces se está moviendo onduladamente como si fuera una ola. ¿Por qué? Porque esta está en regiones donde hay sustancias mucosas un poco densas, por eso están los cilios más pegados, y esto le permite ese movimiento transportar ese moco. De ahí porque lo hace de esa forma. Bueno, los cilios miden alrededor de 7 a 10 micras. Observen que es bastante grande, a diferencia de los estereocilios, que era solamente 0,21 micras, ni siquiera alcanzaba una, y pueden tener alrededor de la mitad de la longitud de la célula. El revestimiento interno de los tubos uterinas, de las vías respiratorias superior presentan este tipo de especialización. ¿Qué quiere decir? Que las trompas de falopio poseen esto, o trompas uterinas, y lo que es las fosas nasales, la tráquea y los bronquios principales poseen este tipo de cilios. ¿Listo? Y tenemos los estereocilios. Los estereocilios son microvellosidades extremadamente largas. Al microscopio de luz se observan como estructuras finas, semejantes a cabellos, unidas por penachos. Observémoslo. ¿Sí? Mire, son supremamente largos y están un poco separados. De ahí que le digan que son como pelitos. Mira, como pueden observar. A esto lo que hace referencia a los penachos, como estos punticos de unión ahí. ¿Listo? Bueno. Desde el punto de vista funcional, son tejidos absortivos, como lo dije anteriormente, pueden tener la función de absorción y tapizan las vías espermáticas, por ejemplo, el epidimo. Pero acá no lo nombran, pero también cumplen la función de transporte. Mire, transporte de, en este caso, los espermatozoides. Y tenemos, por último, el dominio vasolateral. Entonces, el dominio vasolateral de las células epiteliales engloban su membrana lateral y basal, o sea, los lados y la base de la célula. El dominio lateral está en contacto con las células epiteliales adyacentes, las cuales se unen por medio de moléculas de adhesión celular y complejo de unión, que ya lo hablamos al principio. Y el dominio basal se asocia a una lámina basal que separa el endotelio del tejido conectivo subyacente. La lámina basal se refuerza mediante elementos de tejido conectivo.
Bueno, entonces el dominio basal, entonces está haciendo referencia a la lámina basal, la cual se une con el tejido conectivo inmediatamente debajo. Entonces, función, unir el epitelio desde su parte basal al tejido conectivo que se encuentra debajo. Eso es todo. Existen complejos de unión y moléculas de adhesión celular en el dominio vasolateral que anclan las células epiteliales entre ellas y con la membrana basal. Bueno, acá está, este gráfico nos está presentando los dos dominios. El dominio apical, que ya saben, son cilios, microvillosidad y estereocilios, y el dominio lateral y basal. Vasolateral, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Qué función cumple la unión intercelular? O sea, entre célula y célula. Posibilitar la cohesión entre las células y transmitir información de una célula a otra. Y esto lo hace a través de tres tipos de uniones. Uniones oclusivas, uniones adherentes o de anclaje y uniones comunicantes. Bueno, las oclusivas son las mismas de cierre o de anclaje. Las adherentes oclusivas son, las mismas de cierre o herméticas. Acá tenemos las uniones adherentes o de anclaje, que son las que unen, ¿sí? Sobre lo que es los lados y la base con la lámina basal. Y las uniones comunicantes son las que permiten pasar iones de una célula a otra. Entonces, vamos a ver qué dice esto. Las uniones oclusivas son uniones estrechas o uniones herméticas, son las mismas. Actúan sobre la barrera como una barrera impermeable, como lo había dicho anteriormente, o permeabilidad selectiva. Quiere decir, ya lo había explicado, dejar pasar a algunos compuestos a través de la membrana epitelial. Tenemos las uniones de anclaje, o en estas están divididas en células adherentes, máculas adherentes o de hemidesmosomas y adhesiones matricelulares ligadas por actina, a través de las cuales las células epiteliales se unen entre sí y a la membrana basal. Bueno, estas, como son varias, entonces vamos a explicar una por una. Las adherentes son uniones intercelulares que rodean las células que se encuentran inmediatamente por debajo de las uniones estrechas. Les voy a mostrar el sitio. Acá tenemos entonces la parte apical. Esta sería la unión hermética, lo que está en amarillo, o unión de cierre o uniones oclusivas. ¿Listo? Y esta sería la otra zona específica, la que está inmediatamente por debajo de la unión hermética, ¿sí? Que sería las células adherentes. ¿Por qué? Porque la mácula adherente es la que está por todo el lado. Entonces, que quede muy claro, ¿no? Porque van a decir, entonces es la misma. No, esta es la que está inmediatamente acá debajo de la unión hermética, pero lo que es mácula adherente sería todo el lado. Y los nombres son muy parecidos. Son unas adherentes inmediatamente debajo de la unión estrecha o unión hermética, y máculas adherentes sería todo el lado de la célula. Bueno, entonces estas estructuras, las máculas adherentes, también se les llama desmosomas o puntos de unión porque tienen placas que se distribuyen a todo lo largo de la superficie lateral de las células epiteliales contiguas. Este tipo de uniones mantienen la adhesión entre las células de la epidermis, sobre todo en el estrato espinoso. Bueno, el estrato espinoso, en lo que es la epidermis de la piel, es la que tiene la forma de escama. De ahí que lo llamen de esa forma. Tenemos los hemidesmosomas. Bueno, estas son uniones que contienen tonofilamentos de citoqueratina que se adhieren a la membrana basal. ¿Qué quiere decir? Que estas son las que unen la célula a la membrana basal. O sea, unen la base. Entonces, unen eso con el estrato basal de la epidermis. Estas estructuras anclan las células a los componentes de la membrana basal, interactuando con una proteína transmembrana llamada integrin. Bueno, se distinguen dos tipos fundamentales de moléculas de adhesión celular. ¿Qué quiere decir? Las moléculas que ayudan a unir, porque estamos hablando de uniones, pero no hemos hablado de las moléculas que unen. Entonces tenemos las moléculas dependientes de calcio, como son las caderinas y las selectinas, y las moléculas independientes de calcio,
las cuales conforman la superfamilia de las inmunoglobulinas y las integrinas. ¿Qué quiere decir? Las que necesitan calcio para su unión y las que no necesitan calcio para hacer esta función. Y por último tenemos las uniones comunicantes, o también llamadas uniones tipo GAP. Estas permiten el movimiento transitoplasmático de iones y moléculas pequeñas acoplando su carga y su metabolismo. ¿Qué quiere decir? Ahí está el mecanismo homeostáticos, también de acoplamiento del citoplasma, quiere decir de un estado de mayor concentración a una menor concentración, que eso lo debieron ver en biología. Bueno, estas uniones comunicantes son importantes en el músculo cardíaco. Quiere decir que el músculo cardíaco también tiene estas uniones tipo GAP, porque permiten el paso de iones y moléculas de calcio. Quiere decir que estas son las que permiten las comunicantes pasar iones de una célula a otra. Acá no lo dice, pero también es muy importante estas uniones tipo GAP para los impulsos nerviosos y sobre todo ahí en el corazón, porque estas permiten que ese impulso nervioso llegue a todas las células musculares cardíacas en el corazón y puedan hacer su función de bombeo. Si no, no podría hacerlo. Estas uniones comunicantes son muy importantes en lo que es el corazón, en el músculo cardíaco. Bueno, dejamos hasta ahí porque así quedé con el otro grupo para no irme adelantando. Y voy a tener acá la grabación. Esta grabación.